heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, bueno, seguimos aquí en La Fiera de mi Niña. Estoy muy bien acompañada por una de esas personas que en estos días está siendo protagonista indiscutible, y como él, muchos otros tantos secretarios generales de los sindicatos, ya saben, los sindicatos que están en plena actualidad, y más todavía después de haber conocido hoy mismo que mañana tenemos una movilización a la vista, una movilización por ese plan de ajuste presentado por el señor Rodríguez Zapatero y por este gobierno. Bueno, pues hoy vamos a presentar al secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, Julián Buey. Julián, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Suspiramos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en el suspiro o vamos a ir más allá? Pues de momento algo más allá, sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir más allá, pero para solucionar los graves problemas que tiene la economía en nuestro país y las repercusiones graves que tiene para la gente. Y parece que las cosas no van precisamente en esa dirección, con lo cual, bueno, pues yo creo que deberíamos todos reconducir e intentar dejarnos de demasiadas milongas, de demasiados debates en falso, y hacer un esfuerzo para acordar una serie de medidas pactadas con un consenso lo más amplio posible para salir de esta situación. Esta situación debería hacernos a todos reflexionar y deberíamos retomar con muchísima fuerza la idea de un gran pacto de Estado en el que participen todos los partidos políticos del arco parlamentario y los agentes sociales, para ver qué medidas, dejándonos de tonterías y de intereses particulares, hay que tomar para salir de esta. Porque el momento ¿Y a estas alturas, Julián, confiáis en ese pacto de Estado? La verdad es que el grado de confianza que se tiene en la situación se va deteriorando, pero el que confiemos más o menos no quiere decir que no tengamos razón cuando lo planteamos. Yo creo que la ciudadanía lo percibe también. Cuando está asistiendo a debates a veces muy poco comprensibles, donde se manejan datos, donde asistimos a un espectáculo en el que la crisis se utiliza más como un arma arrojadiza que como la constatación de un problema serio que hay que solventar, pues a todos, la ciudadanía, nos produce una cierta desazón. Y creo que nuestros representantes políticos y también los sindicatos y también las fuerzas empresariales deberíamos hacer un esfuerzo grande para llegar a ese pacto de Estado. Es imprescindible. Las movilizaciones anunciadas para el día de mañana, para el 20 de mayo, y esa huelga general por parte del sector público, de los funcionarios, para el 8 de junio, si no me equivoco, ¿son respuesta a qué? ¿Únicamente a ese plan, únicamente, que ya es suficiente, únicamente al plan de ajuste presentado por el gobierno? Pues ¿Es como vuestra respuesta? ¿O a la gestión general del gobierno con la crisis? Pues como se suele decir en estos casos, me alegro que me haga usted esa pregunta, porque yo creo que hay que aclarar bastante con relación a todo esto. El gobierno ha tomado un paquete de medidas, una buena parte de las cuales son una agresión general a la sociedad, a los trabajadores y a la sociedad, yo diría, ¿no? Y con una repercusión muy negativa para la economía. Una parte de esas medidas son una agresión clara al sector público, a los trabajadores y trabajadoras del sector público, que hay que recordar que no solo son funcionarios, que hay personal laboral y que hay que recordar que muchos de ellos tienen carácter temporal. En la administración pública, en las diferentes administraciones públicas, llega a haber una tasa de temporalidad del 30%, que por lo tanto son trabajadores y trabajadoras que están sujetos a despidos, a irse a la calle. Bien, pues lo que está pasando en ese tramo del problema es que había habido un convenio, por entendernos, un acuerdo de los trabajadores públicos y sus sindicatos con su patrono, que es el Estado. Este acuerdo se produjo en septiembre, cuando la situación de crisis económica, la gravedad y su proyección hacia el futuro se sabía perfectamente. Y en ese acuerdo, que los trabajadores del sector público y sus sindicatos firmaron con su patrono, que es el Estado, habían acordado unos incrementos salariales modestos, prácticamente nulos para este año y muy moderados para los años siguientes. Habían acordado eso, por lo tanto, un ejercicio de responsabilidad con la crisis. Bueno, pues lo que estamos encontrando es que el patrono, en este caso el gobierno, con sus trabajadores no cumple lo que había pactado. Y de pronto dice varios meses más tarde de que, mire usted, no solamente no voy a cumplir lo que he pactado, sino que además les voy a rebajar el salario. Bueno, pues eso es una situación que en cualquier sector, en cualquier empresa, supone pues que los trabajadores afectados se enfadan, y con muchísima razón. Cualquier sector se enfada con ese tipo de medidas. Y lo que han hecho ha sido, los trabajadores de ese sector, reaccionar convocando una huelga en el sector. Por lo tanto, lo que hay es, en esa parte del problema, una respuesta de los sindicatos, de las federaciones del área pública,
donde están asociados los trabajadores del área pública, que responden sindicalmente a una agresión de la misma forma que respondería cualquier otro sindicato en cualquier otro sector. A mí me parece muy importante... Bueno, bien, lo has matizado bien. Sí, es que me parece muy importante porque no hay una respuesta general sindical como se trivializa con los funcionarios. Hay una especie que va corriendo por ahí de que mire usted cómo los sindicatos están movilizando con los trabajadores, con los funcionarios. No, los trabajadores del sector público y sus sindicatos, sus federaciones de rama, los de su parte, los que le corresponden, se movilizan sindicalmente contra una agresión de su patrono, que en este momento es el Estado, de la misma forma que el resto, los del sector privado, nos movilizamos cuando nos toca si nos hacen algún tipo de agresión. ¿Y con el resto de medidas? Con el resto de medidas... No estáis tampoco conformes. No estamos en absoluto. Estamos muy disconformes. Habéis sido muy duros esta mañana en rueda de prensa cuando habéis anunciado la movilización de mañana. Sí, no, vamos a ver, imagino, esta mañana la rueda de prensa era del sector público y habrán sido muy duros, imagino, porque la situación es grave, porque es verdad que hay una agresión a los trabajadores del sector público y hay una serie de agresiones al conjunto de la sociedad que son muy importantes. Algunas de ellas son hasta estéticamente feas, por ejemplo, y desde luego no tienen nada de valientes. A mí me asombra cuando desde los ámbitos de Europa se reconoce o se alaba la valentía que ha tenido el gobierno de tomar estas medidas. La responsabilidad, ¿no? Sí, a mí lo de la valentía es una cosa que me ha llegado al corazón. Porque no son unas medidas valientes, bajo mi punto de vista son unas medidas bastante cobardes, porque valiente es atreverse con poderes fácticos, ¿verdad?, que pueden tener una cierta capacidad de respuesta, pero claro, meterse con los jubilados, con los pensionistas, no es muy valiente, y meterse con las personas, no trabajadores, con las personas con problemas de dependencia, y permítame pero Julián, ellos dicen que no va a ser tan traumático. Ahora, pues lo que ha anunciado ha sido eso, lo que han anunciado ha sido... O sea, que consideran la gravedad de las medidas, desde luego, pero que luego en el caso de los jubilados no es tan grave. Pues bueno, una cosa también, una cuestión a la que parece que nos tiene acostumbrados el gobierno es a decir una cosa en la contraria y a veces nos despista con este tipo de cuestiones. Lo que anunció el presidente el otro día fue lo que anunció. Y anunció congelación para los funcionarios y meterles en el bolsillo la mano a las personas en situación de dependencia, que eso incluso estéticamente está muy mal, está muy feo. Es decir, una persona que tiene una dependencia, que no le reconocen, que se la reconocen muy tarde y no le reconocen la retroactividad como hasta ahora, bueno, es que tiene una incidencia económica... Y las ayudas al desarrollo, ¿no?, que también ha habido unas reacciones interesantes. Sí, pero hay una cosa muy grave y que quizás no se está poniendo encima de la mesa con suficiente énfasis. Y cuando lo comentamos, yo creo que en el argumento coinciden los pequeños empresarios, porque la cuestión es que van a retraer de la economía bastantes miles de millones de euros. Van a quitar de la circulación. Eso se va a resentir en inversiones del sector público, inversiones, ojo, de las que viven muchos pequeños y medianos empresarios, de las que viven muchos autónomos y en las que trabajan muchas personas. Bueno, eso va a suponer que va a poner estas medidas en la picota a muchas pequeñas empresas, van a tener dificultades, eso lo reconocen los afiliados a la CEPIME, sobre todo, reconocen que esas medidas son muy lesivas para ellos. Va a suponer que muchos autónomos van a tener que cerrar la persiana y va a suponer miles de personas al paro. El propio Zapatero reconocía en su intervención que esto iba a suponer que la economía se contraía, se enfriaba. Por tanto, vamos a ver qué tipo de medidas son estas, que los que nos están exigiendo los sectores financieros, que va a suponer un retroceso en la economía y un incremento de paro. Bueno, es que es increíble.